Muy buenos días, 12:03, arrancamos Deseo Consumido. Acá estamos con Evangelina Mitián, con Marcela, con una invitada especial que ya vamos a presentar en 107.5. Hola, Marce. Hola, ¿qué tal? Sole, Eva, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Contanos vos cómo estamos. Bien, estamos en un mediodía primaveral hoy, ¿eh? No Hoy nos podemos sí. quejar. Tuvimos todas las cuatro estaciones decía, en no la una gente. sola. Ayer fue otoño. Sí, a la mañana invierno. A la casi. mañana invierno. Después, bueno, así pasamos Hizo todas las calor, estaciones Todas en las esta estaciones. semana. Nos vamos a tener un lindo fin de semana bien primaveral. Ahora en Buenos Aires, 22 grados, una décima la temperatura, 50 el porcentaje de la humedad. Tenemos cielo ligeramente nublado y una máxima pronosticada de 25 grados. Para mañana sábado también, un sábado con buen tiempo, 17 de mínima, 27 de máxima, aunque la tarde estará un poquitito nublada. Y el domingo, 14 de mínima, 25 de máxima, pero hay probabilidad de algún chaparrón hacia la tarde-noche. Ah, sí. Bueno, ok. Bien. Esperemos. Buen fin de semana. Sí, se viene. A mí me asusta un poco esta época del año cuando empiezan a aparecer o sea, aparece Halloween y al toque ya cambia todo A Navidad. A Navidad. De Claro, de un repente, día ¿no? para el Los otro. supermercados, está todo Sí, como. igual ya está, ¿eh? Empieza, Ya ¿sí? están. No estuve en supermercados grandes, ya está todo. Sí. Ya nos comió sí, el invierno. los arbolitos de Navidad y toda la ornamenta, las guirnaldas, toda la decoración. Claro. Bueno, Ya estaba desde todo, con la nieve estaba bien esta semana, estaba la temperatura medio. El estaba arbolito para blanco. comer, claro, para comer pan dulce, turrones, esas cosas calóricas. Claro. Bueno, se viene, venimos palpitando. Y tenemos una consigna, Sole. Le vamos a preguntar a la gente justamente con esto, con este momento de transición que estamos, viste, en esta época del año que se aceleran los eventos, que tenés encuentros, que te dicen, a ver, miremos las agendas, ¿cuándo nos encontramos? Y empezás a chequear y decís, bueno, marzo de 2027 sería, porque ya estás como, 2027. ya estás re embargado, ¿no? Pero ¿qué sensaciones le trae esta época del año? Que se empieza a acelerar, que tus hijos no paran de traerte el cuaderno de comunicados con notas de cosas que se van a hacer en el colegio, que hay que pagar, que hay que comprar la foto, que hay que comprar esto, el otro, que tenés que ir, comprar la entrada, traer a la abuela. Claro, el último bimestre de la escuela. Ah, sí, pero queremos que nos llamen y nos cuenten qué sensaciones les despierta esta etapa del año, que se acelera, que hay eventos, 3 eventos por fin de semana. ¿Qué sensaciones? ¿A dónde nos pueden llamar? ¿A dónde nos pueden escribir? Se pueden comunicar a nuestra línea de WhatsApp al 11 78 56 1075 y aquellos que nos están mirando por streaming, los invitamos a aquellos que no lo hacen a ingresar al canal de YouTube Z&G Producciones y ahí no solamente pueden ver este programa, sino encontrar todas las notas anteriores y dejarnos los comentarios. Claro, así nos ven en vivo, somos lindas, así que... Yo tengo ganas de muchas ganas de charlar con esta invitada, porque mientras venía el programa y pasé por otra radio, estaban hablando, no con ella, porque a ella la tenemos exclusiva. Pero sobre este tema, Evangelina, te dejo el aire para que presentes. Así es. Bueno, la voy a presentar. Ella está con nosotros, es Natalia Cito. Ella es escritora, es psicoanalista y licenciada en psicología. Y además es la autora de un libro que se llama 27 noches, en el que está basada la película que está ahora en Netflix, que es un boom. Exacto. Es espectacular. Y que nos lleva a nosotros también como sociedad a replantearnos un poco de nuestra relación con los adultos mayores. Bueno, es como todo un eufemismo decir adultos mayores, ¿no? Es como que es una manera que a veces no sabemos cómo nombrarlo y a la vez, muchas veces, el rol que le damos a los adultos mayores en la sociedad, bueno, puede diferir. Puntualmente, esta historia es muy, muy interesante, es la historia de una artista argentina, pero no voy a dar más datos, vamos a charlar con ella. Bienvenida, Natalia, al programa, gracias por venirte al estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bueno, está muy caliente el tema, ¿no? La peli está siendo muy vista, se habla mucho. Pasó esto que digo, venía para la radio y en otra radio estaban hablando sobre este tema de la repercusión que tuvo y bueno, y como decía Evangelina,
de todo lo que toca, ¿no? Alrededor, porque son muchos temas los que involucra, y creo que vos un poco querías aprovechar, ¿no? El fenómeno para que se visibilicen otras cuestiones que tienen que ver, ¿no? Con la vejez y con los adultos mayores. Pero bueno, queremos saber un poco cómo estás, ¿no? Con esta situación del libro, la película, la repercusión. Bueno, en principio me pone muy contenta eso que decís de que ahora están por todos lados hablando, porque, bueno, esa era mi intención cuando escribí el libro. Y contenta porque la película permite esa multiplicación, porque lo cierto es que el libro está disponible desde el 2021, claro, ¿no? Con todos estos temas que toca la película y más, porque el libro, bueno, como siempre ocurre, el lenguaje literario es distinto que el audiovisual. En el libro hay muchos más detalles y se ve como con más complejidad, en realidad, cómo fueron las cosas en el caso real. Y bueno, ahora gracias a la película, esa intención que yo tuve de poner a disposición esta historia está ahí en boca de mucha gente. Eso me pone muy contenta. Qué bueno, qué bueno. Vamos a contarle a quien no lo vio, no le vamos a spoilear, pero sí le vamos a anticipar. Está basado en una historia real de una artista plástica argentina que llega a un momento, una edad en su vida, ya había enviudado, y sus hijas empiezan a cuestionar su estilo de vida. Ella le gustaba mucho salir, tener amigos, tenía un novio, parecía que se quería casar o no. Y entonces las hijas lo que plantean es, judicialmente, quieren, digamos, plantean una insanía y quieren, termina, por eso se llama 27 noches, porque termina 27 noches internada en un neuropsiquiátrico contra su voluntad por esta intención de declararla insana, obviamente en este caso para manejar su fortuna. ¿Cómo fue, Natalia, que vos llegaste a esta historia? ¿Cómo dijiste esto? Hay que contarlo. Se sabía, había estado ella bastante en los medios denunciando, pero ¿cómo fue tu conexión con la historia? Bueno, la conexión ocurrió unos cuantos años después de que ocurrió. La historia real ocurrió en el 2005. Yo la había visto vagamente, digamos, en el diario y en la televisión. Pero en el 2017, por casualidad, en una conversación, alguien recordó esta historia y me dijo, cierto que vos sos psicoanalista también, ¿no? Mirá, ahí está esta historia, que nadie la quiere contar, que es una frase que digo siempre, que fue eso lo que me dijeron. Y a mí, como buena psicoanalista y buena escritora, que ya era, eso me resultó un anzuelo. Claro. Dije, ¿por qué nadie la quiere contar? Y ahí me puse a investigar y encontré que la historia tenía una cantidad de elementos que, por un lado, eran muy atractivos, es decir, era casi un culebrón. Claro. También hablaba del sufrimiento de una familia de clase alta. Eso me resultó interesante. El 2017 y 2018 fue un momento en donde un poco se puso de moda la literatura, podríamos decir, del conurbano, o hablar del sufrimiento de las clases bajas. Sí. Absolutamente necesario, pero en un momento era como que estaba de moda, ¿no? Claro. Y parecía que, solo se sufre ahí. Y yo dije, me suele ocurrir como escritora, trato de ir, no es que trato, me sale normal, me sale. Claro, sí, aunque lo quiera evitar, no me sale. Si todo el mundo va para un lado, yo en general voy para el otro. Y dije, sí, a mí me interesa contar la historia de una familia que sufre también a causa del dinero. Me parecía algo interesante. Sí. Y tenía otros condimentos, ¿no? También el asunto de la salud mental, cuán grises son a veces algunas situaciones, y entonces cuán difícil es saber, qué está bien, qué está mal, ¿no? Como me parecía una historia en donde todo el mundo podía tener un poco de razón. Y como me era imposible resolver, acceder a una respuesta, dije, entonces hay que escribir un libro. Claro. Claro. ¿Y qué contacto tuviste en ese momento? ¿Ella vivía, vamos a decir, el nombre que vos le pusiste en la... Sara Katz. Sara Katz. Sí, está basado en la historia de Natalia Cohen. De Natalia Cohen, el nombre real. Yo conocí a Natalia Cohen cuando ella tenía 99 años. Sí. Esto le había ocurrido a ella cuando tenía 88. Y la entrevisté una vez. Sí. Estuve en su casa y conversamos durante 3 horas, no sobre la internación y sobre esa experiencia, porque eso estaba programado para una tercera entrevista
que no fue posible, digamos. De esas 3 entrevistas hicimos una, pero sí la conocí. De no haberla conocido, yo te diría que mi idea, yo cuando estaba buscando la posibilidad de entrevistarla, yo sabía muy bien que si no lo conseguía, quizás no había libro. A mí me parecía muy difícil. Claro. Podría haber escrito una novela, digamos, sí, pero yo necesitaba conocerla. Claro. ¿Y cómo fue tu impresión cuando la conociste? Tenía 99 años, ¿cómo la viste? ¿Y cómo estaba? ¿No? Estaba estupenda. Tanto que yo dije, yo quiero llegar así. Claro, los años no le hacen nada. Claro. Sí, yo siempre digo que una de las cosas también muy interesantes de este caso es que el tiempo puso a prueba el diagnóstico. El diagnóstico de demencia frontotemporal es progresivo e irreversible, o sea, sus síntomas empeoran y evoluciona hacia la demencia total y hacia la muerte, en un lapso de no más de 5, 8 años. Sí. No siempre hay tiempo, ¿no? Para ver eso. A ella le diagnosticaron cuando tenía 88, si hubiera muerto a los 89, quizás podríamos haber sospechado que tal vez el diagnóstico era correcto. No ocurrió, ella llegó a los 99 con una lucidez sorprendente. Yo siempre digo que en esas 3 horas que la entrevisté no vi tampoco grandes signos seniles. Claro. Vi una mujer de 99 que estaba estupenda, psíquicamente y físicamente se movía con toda naturalidad. Mirá. Sí, fue muy impactante, se encuentro muy interesante. Pero ella sabía de su diagnóstico, sabía. Sí, esto ya había pasado a los 88 y ella tenía 99. Sí. Claro. Pero sí era consciente, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, ella no estaba de acuerdo. Las cosas en la realidad ocurrieron bastante distinto a como se muestran en la película, lo cual a mí no es una crítica a la película, sino a veces, digo, porque escucho que se habla mucho en las redes y se sacan como conclusiones y se arman debates sobre la realidad basado en cómo se cuentan algunas cosas en la película, y la película tiene muchas licencias ficcionales. No es que ella después de la internación se estaba tratando de ver si ella tenía ese diagnóstico para volver a internarla, por ejemplo. Cuando ella logró salir de la internación, estuvo durante un tiempo internada en una internación domiciliaria con esos guardias, eso sí que se ven en la película, pero cuando logró librarse de esos, inició juicio a sus hijas, a la clínica, a los médicos, y esos juicios duraron 3 años. Sí. No es que estaba... No fue rápido. Ella sabía muy bien, y ella además ejerció su defensa porque las hijas querían declararla insana, y ella se defendió diciendo que ella no tenía esa enfermedad, por lo tanto conocía muy bien en qué consistía el diagnóstico. O sea, su vida a los 88 era una vida, ella tenía pareja, desconozco los casos, digamos, en detalle. Tenía pareja, viajaba, porque lo que se sabe, lo que se dice así, ¿no? Es que ella dilapidaba la fortuna que tenía, que ese era el problema, ¿no? Y la preocupación de sus hijas, porque estaban malgastando el dinero a una edad donde, bueno, si seguía ese ritmo, los herederos no iban a recibir nada. Claro. Ella tenía una vida, digamos, intensa a sus 88 en este sentido. ¿Es lo que pudiste conversar con ella o lo que las hijas reclamaban? Sí, yo no conversé con ella sobre eso. En realidad... es más complejo todavía que eso, y eso es lo que a mí me resultó fascinante, ¿no? No se trataba exclusivamente de la herencia, porque en realidad millonarias eran todas. Y esto es una frase que ella dijo en un momento y que está en el libro: por más que yo gaste con ganas y con saña el dinero, no vamos a dejar de tener dinero. Claro. Con lo cual a mí me resultó todavía más interesante, porque dije, entonces el dinero quizás sea un problema sin solución. Es decir, hagamos lo que hagamos, vamos a tener que seguir trabajando para ver qué hacemos con el dinero. Y en realidad, por lo tanto, no es la herencia, y porque además el dinero venía de un laboratorio que había fundado el marido de Natalia Cohen en su momento, que fue el Laboratorio Argentia. Cuando el marido falleció mucho tiempo antes, la hija mayor de ella se hizo cargo de ese laboratorio y lo multiplicó, lo hizo crecer, es decir, su hija mayor hizo parte de la fortuna. Bien. Y después ese laboratorio se vendió por muchos millones de dólares y eso multiplicó aún más la fortuna. Entonces no estaba claro de quién era el dinero. Y hubo es verdad que ella tenía no sé, ella no le llamaba pareja, algunos decían, yo digo así con ternura, un chongo. Sí.
Y con este chongo, digamos, había otros personajes, otros amigos que iban a emprender la fundación de un centro cultural en donde era en su momento el Paseo de la Infanta. Y se dice, esto lo dicen amigos y demás, que ella iba a invertir $500.000. Sí. Y esa inversión fue la que despertó más claro. el asunto, como bueno, ya no era solo que libraba cheque de $50.000 al novio que le regalaba. Hay amigos que decían, no, salía con un Petoruti abajo del brazo todos los días, ¿no? Tenía una gran colección de Petoruti. Sino que, bueno, un día ocurrió, además de las fiestas, además de la buena vida, ocurrió esto de que ella pidió, avisó que iba a hacer un movimiento bancario de ese tenor, y eso despertó muchas alarmas. Por eso siempre digo que también hay que ponerse del lado de las hijas y decir, bueno, también, es decir, yo me ubico en ese lugar y digo, bueno, ¿qué hacer? Si vos te das cuenta que sospechás con cierto grado de certeza de que hay unas personas que rodean a tu madre, que no sabés si es que la quieren tanto, ¿no? Si quizás al mismo tiempo no sabés si ella, a sabiendas de que estas personas están interesadas, igual quiere poner esos $500.000, y como los tiene lo puede hacer. Pero bueno, ¿qué haces? ¿Te quedas callada, no le decís nada? ¿Haces algo, no haces? Digo, tiene esa complejidad que a mí me fascina. Sí. No, bueno, y en estos días también, bueno, hemos hablado con Natalia porque para una nota que salió en el diario La Nación ayer, que planteaba un poco, a raíz de todo esto, también uno empieza a pensar en sus vínculos familiares, y cuando empiezas a ver que tus padres o tus abuelos, sin manejar una fortuna, empiezan a tener por ahí un deterioro cognitivo y pueden seguir manejando, estar a cargo de su dinero. ¿Qué pasa si los estafan, si les saquean la cuenta, si los roban, ¿no? Como la preocupación, y a veces tenemos una mirada como sociedad, esto que se llama el viejismo, ¿no? Que como una visión discapacitante del adulto mayor, ¿no? Esto aparece también y como debate en el libro y en la película, ¿no? Como ¿cuál es el lugar social que ocupan los adultos mayores? ¿Qué cosas pueden hacer y qué no? Si tiene olvido, si tiene pérdida de memoria en algunas cuestiones, no se puede hacer cargo de su vida, no puede seguir teniendo una vida independiente. Hay todo un debate sobre esto porque, claro, la gente vive más y antes por ahí eran debates que no teníamos, ¿no? Claro. Bueno, mira, sobre eso, en este libro, La vejez, de Simone de Beauvoir, ella lo escribió cuando tenía 62 años. Mira. Hoy diríamos, bueno, no es que era tan grande. Dice en una parte que se trata a los viejos con duplicidad, digamos, ¿no? Como, por un lado, moralmente se acepta que se les debe respeto porque son los mayores, pero por otro lado, ese respeto vira de alguna forma a cierta degradación, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, se les dice que es que ya no están para ciertas cosas, a condición de que los viejos cedan su dominio de sus operaciones a los jóvenes. Claro, tal cual. Es que es así, porque además el lugar que se le asigna tiene que ser una persona bondadosa, que un poco se niega a sus propios gastos para ayudar a los hijos, que ayuda a los hijos. Por ahí el rol de... No estamos tan acostumbrados a ver una mujer, sobre todo una mujer, ¿no? A un hombre quizás se le hace otra licencia a esa edad. Que siga muy activa, que salga, que tenga amigos, que se quiera casar o que tenga novios o que quiera emprender. Es algo como que no está socialmente... No. Bueno, la sexualidad, ¿no? También, sí, mejor como ya llega una etapa de la vida donde hablar de sexo con un adulto mayor incomoda, no queremos saber eso. Bueno, pero son todas categorías, digamos, que se van estableciendo casi como leyes tácitas. Claro. Y en realidad, digamos, ¿cuándo ocurriría eso? Que a una persona se le apaga, digamos, ¿cuándo dejamos? Cuando uno ve a personas más grandes, podría decir, bueno, suponer un montón de cosas. Pero si uno, me parece que es más fácil verlo en nosotros mismos y mirar hacia atrás. Si nosotros miramos cada uno hacia atrás, vemos en nuestro desarrollo una continuidad. No hay un momento en el que te convertiste en adulto. Claro. Así como no hay un momento en donde te convertís en viejo,
Salvo cuando, y esto de relatos hay un libro de Imre Kertész que dice que uno se vuelve viejo de la noche a la mañana, pero no porque en ese momento decís, chau, soy viejo, sino porque te asaltan achaques como urgencia para ir al baño, qué sé yo, tipo cosas así. Pero digo, no hay un momento donde uno dice, ya está, soy una señora. Claro. No sé, ¿no? Y entonces, y con la vejez, supongo, porque no llegué todavía, pero mi plan es llegar bien y todo eso, supongo que tampoco hay un momento que uno dice, listo, soy un viejo, entonces ya todas estas cosas, ¿no? Si uno mantiene vivo su deseo, sigue queriendo hacer cosas, o como dice, ahora no me voy a acordar quién, que el asunto es que, bueno, uno mentalmente sigue siendo joven y el cuerpo está viejo, ¿no? Y entonces, bueno, tenés que mediar. Es una mirada muy de los demás, porque uno no se da cuenta, uno sigue haciendo su vida, si tiene la suerte de tener actividades, de tener vida social, es la mirada de los otros los que lo hacen ver que bueno, que hay cosas que ya no se pueden hacer. Bueno, por eso es tan importante que pensemos en estas cosas. Simone de Beauvoir, en este gran libro que es La vejez, dice que a los viejos se les, también, como a los jóvenes, digamos, como a otras etapas de la vida, se les imponen reglas de vestimenta, cosas que pueden hacer. Claro. Y uno de a poquito, así como cuando crecemos nos hacemos un poco también a imagen y semejanza de lo que dicen que nosotros somos, bueno, uno dice, ok, ya soy una señora, entonces no me puedo poner tal ropa, ¿no? Como, y es como vos decís, es la mirada de los otros. A mí me pasa, no sé, con los amigos quizá de mi hijo, decís, que son adolescentes, digo, claro, yo para ellos soy una señora. Claro. Pero yo internamente me siento igual que cuando tenía 25. Claro. Bueno, también un poquitito las redes sociales antes nos parecía muy raro que una persona de determinada edad tenga Facebook, que es por donde no la mayoría ha empezado. Claro. Y ahora manejan billeteras virtuales. Sí, ahora tener Facebook es de viejo. Es el geriátrico de las redes sociales, dicen, ¿no? Claro. Sí, es interesante. No, y me quedó esta idea de también el dinero, muchas veces aparece como el punto en la historia que vos contás en el libro y en la película, el dinero aparece como el punto de conflicto, pero bueno, a veces, como hablábamos el otro día, el dinero vehiculiza las relaciones, el tipo de relaciones. Por ahí por lo que vos contabas recién, no estaban peleando por quién tenía un peso más en la herencia de la fortuna, sino era un vínculo que había ahí, una manera de relacionarse, ¿no? Sí, ahí también me parece que es interesante ver que a veces, así como en los divorcios, a veces se quiere cobrar en dinero lo que no es de ese orden. A veces en el final de la vida de los padres, que es ese momento en donde, bueno, se llega un poco a hacer ese balance de, bueno, a ver qué me dio, con qué me quedo, en el sentido simbólico, ¿no? Y no en todos los casos las cuentas llegan equilibradas, ¿no? Y a veces eso que se suele como moralmente reprochar, tanto como, lo único que le interesa es la herencia, pensando en los hijos, ¿no? Bueno, hay que ver si no es un hijo tratando de, en el último momento, obtener algo de un padre que no supo dar o de una madre que no supo dar y se pide en dinero, o hijos que no tienen relación con los padres, pero cuando llega el momento de la repartición sí aparecen y se dice, bueno, qué interesado. Bueno, hay que ver caso a caso, ¿no? Tal vez es una forma de reclamar, con esto no estoy diciendo que no haya gente que sí es interesada y lo único sí, también, sí, claro. pero a veces hay que poder mirar como un poquito más atrás y ver qué se está reclamando cuando se reclama el cuidado del dinero o la posesión del dinero o las propiedades, ¿no? Como a veces la herencia es un tema grande. Claro, sí. Y bueno, y también en cuanto a la herencia, cada vez hay más gente que hace como una planificación patrimonial o ya en vida pone a nombre de los hijos, como para evitar dicen que uno conoce a la familia realmente en el momento de la herencia, ¿no? A los hermanos donde todos se pintan la cara y es a matar o morir. Pero muchos planifican y aparecía una figura que la gente socialmente no estamos muy familiarizados, que es la posibilidad incluso de
adelantar... la herencia. No claro. solo la herencia, sino adelantar que si vos realmente estuvieras en una situación, tuvieras una demencia senil o no estuvieras en el manejo, no podés seguir manejando tu plata, vos también podés planificar quién querés de tus hijos, o no de tus hijos, un tutor, un curador, claro. Ahora se llama apoyo, tiene un nombre judicial. Vos podés designar una persona que querés que administre tus bienes antes de que se los... y por otro lado también, esto es algo que se hace como en un acto público, así con un... Ante escribano. Ante un escribano. Pero, bueno, es interesante, es una figura, porque por ahí vos querés evitar toda esa pelea que van a tener tus hijos en esos años, en los que vos estás vivo todavía, pero todavía por ahí ya no estás en condiciones de manejar tus finanzas, podés decidir, podés tener como esa voluntad sobre mientras vos vivas, ¿no? O sea, es interesante. Sí, a mí me produce como sentimientos, contradictorios, Sí. ¿no? Como que por un lado me parece que sí, que es interesante saber dar a tiempo, pero también eso implica asumir la propia muerte. Claro. Y a veces me pregunto, ¿no será mucho pedir? ¿No? Como yo viví la agonía de mis dos padres, mi mamá y mi papá, y mi tercera novela publicada, que se llama Voz, tiene que ver con mucho de mi historia autobiográfica cuando murió mi papá. Y hay algo ahí en ese personaje que tiene mucho de mi padre, que es que él no podía nombrar su enfermedad, ¿no? O sea, él si tenía cáncer no quería saberlo y no quería hablar de nada, que todo lo contrario a esto Sí. de administrar. Y yo recuerdo decir, bueno, pero yo quisiera poder hablar con él, como hagamos el balance, ¿no? Claro. Y él se negaba, no que me decía que no, pero yo me daba cuenta que hablaba de no, yo quiero un día abrir la computadora, vamos a sacar pasajes para ir a no sé dónde, no íbamos a sacar ningún pasaje, no íbamos a ir a ningún lado. Claro. Pero en un momento dije, ¿no será mucho pedir Claro, que es yo cierto. también pretenda que él esté ahí para asumir su propia muerte cuando él no quería morirse? Claro, tal ¿no? cual. Entonces me parece que, se pide demasiado en ese sentido. Sí. No, y planificar su propio deterioro, ¿no? Que también es algo que en esta época no solo le tememos a la muerte, sino al deterioro, ¿viste? Esos años que no tienen tanta calidad de vida como quisiéramos o como imagináramos, nos gustaría, pero la verdad que hay unos años de deterioro que por ahí, bueno, sí, planificarlos, pero es como adentrarse en esa posibilidad, ¿no? Un poco creer que todo puede ser, ¿no? Que Sí. que podemos todo. Sí, perdón. No, para quien se engancha ahora en el programa, les contamos que estamos conversando con Natalia Cito, que es autora de 27 Noches, escritora, psicoanalista. Esta película que también está en los cines y en Netflix, ¿verdad? Sí. Bueno, está siendo muy vista. Y tenemos mensajes. Sí. Nos dice Fabiana de Villa Urquiza: saben que escuchándolas recordé al padre de mi amiga que era mayor, estaba muy bien de salud, pero el marido de ella y su hermana decidieron que ya no manejara su taxi. La verdad que ese fue el principio del fin para el papá de mi amiga. No sé por qué pensamos que después de determinada edad se vuelven en personas inútiles. Celeste de Almagro: ay, chicas, ven, esta es la suerte de ser pobre. Nosotros no la vamos a encerrar porque no tenemos nada. Se ríe Celeste. Y Vero de Paternal: hay algo que siempre me pregunto, ¿por qué nos creemos dueños de las cosas, el dinero, bienes de nuestros padres, cuando aún ellos están vivos? Son sus cosas, nosotros no somos dueños de lo que hayan logrado en su vida. Bueno, 12:32 minutos. Natalia, después analizamos o respondemos los mensajes. Vamos a una tanda. Deseo consumido en Más 107.5. Ya estoy lista. Una mujer de 83 años. Las hijas declaran que la vieja vivía de fiesta en fiesta, frecuentando amantes de dudosas intenciones. Es un caso típico de insanía. ¿Está loca o no está loca sin vueltas, no? No, yo prefiero tener mi propia... Ah, sí, tu cuestionario, todo eso. Tiene 83 años. Estamos contra reloj. No pienso pasar ni una sola noche acá.
por qué Marta Hoffman estuvo incomunicada durante la internación. Hubo que aislarla de su entorno. Esto es un Patek Philippe de 1937. Lo tenía el muchacho del almacén que está a la vuelta del edificio de mi madre. ¿Usted es el que me va a encerrar en el loquero? Yo soy el perito, no puedo encerrar a nadie. Le propongo que nos desnudemos. Bueno, a diferencia de las hijas, yo creo que Marta siempre tuvo conductas excéntricas y la excentricidad no es un síntoma de demencia, ¿no? Botella, martillo, bastón. Yo tengo cosas que hacer, ¿sabe? Tengo proyectos. Vine a estudiar el expediente de Marta Hoffman. Viste que faltan las tomografías. Sí. Usted no sabe bailar, ¿no? Yo puedo enseñarle. Apuesto a que yo, a mi edad, he tenido sexo hace menos tiempo que usted. Es probable, sí. ¿Te tratan bien? ¿Nos vamos preparando, Martita? ¿Por qué me hablas como una nenita? ¿Y de qué lado estás? Soy imparcial. Ah, sos imparcial, ¿existe eso? Quería saber cómo estaba. ¿Está bien? Sí, gracias. Botella, martillo, bastón. Muy buena. Veíamos, sí, el tráiler de la película 27 noches, acá con Natalia Cito. ¿Qué pasó cuando la viste por primera vez? Me emocioné. ¿Sí? Me emocioné, sí. Fue una función privada en el cine, pero estaban solo los directores, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de verla y me invitaron. Y en la escena, bueno, que se ve en el tráiler cuando dice botella, martillo, bastón, a mí se me hizo un nudo en la garganta. Por muchas razones, digamos, por lo que esa escena significa respecto del personaje. Y también por lo que significa, yo trabajé mucho tiempo en este libro, fueron muchos años, lo escribí entre 2017 y 2018, hace ya 8 años. Fue un libro que me trajo muchas alegrías y también algunos dolores de cabeza y mucho temor. En su momento, cuando se estaba por publicar, como era bien diferente a Rara, que fue mi primera novela, para mí era una especie de salto al vacío, no sabía cómo los lectores lo iban a recibir, entonces eso me producía muchísimo miedo. Y de hecho, una semana después de la presentación del libro terminé con un patatús, habría dicho mi mamá. Entonces, bueno, viendo la película es como si de pronto todo ese trabajo se hubiera condensado en esas imágenes de Marilú tan bellas y me emocioné, sí, fue muy lindo. Pero vos, además de felicitaciones, también recibiste algunos agravios. No por agravios, no, sino porque no tuve problema, por suerte hasta ahora al menos no tuve problemas legales. Pero bueno, por supuesto que es una historia, como toda historia, basada en hechos reales, que además implica, en este caso hay sobre todo una familia detrás. Claro. Y yo además soy psicoanalista y entonces sé lo que eso implica y mi gran desafío era poder contar esta historia, pero al mismo tiempo, digamos, yo no quería no hacer daño, es decir, encontrar una forma que pudiera poner la historia a disposición y que no ocasionara, digamos, más daño a la familia del que ya habían tenido, digamos, ¿no? Como que me parecía que eso era innecesario y ese fue mi compromiso también, ¿no? Conmigo misma, con la escritura. Sí. Pero bueno, todo eso implicó hablar con abogados, asesorarme, por supuesto, ¿no? O sea, encontrar la forma para que esto fuese viable en ese sentido. ¿Y la propuesta para llevarla al cine, cómo te llegó? Por mail. No, fue lindo. Después me enteré. Sí, inicialmente llegó un mail a la editorial. La editora me llamó y me dijo: Natalia, tengo un mail de Netflix que quieren comprar los derechos. Y yo creo que mi primera pregunta fue: ¿vos estás segura que es real? Claro. Después, en un cóctel, me enteré que Marcelo Piñeiro había leído una entrevista que me hizo Daniel Gijena en Página 12. Y se la mandó al presidente de Netflix diciéndole: esta es tu próxima película. Paco Ramos, que es una persona adorable, en ese momento, bueno, leyó la entrevista, leyó mi libro, le interesó y así fue que llegó ese mail que era real. Sí. Hace tiempo seguramente ya. La entrevista también, ¿no? Para ahorrar a nuestro colega, debe haber estado buena en Fue muy manos buena. de Daniel
Gigena, un gran periodista. Yo me acuerdo que en Chiste, cuando estaba escribiendo, Daniel me había mandado las preguntas por escrito y me acuerdo una noche que las estaba escribiendo y mientras tanto estaba chateando con un amigo que es escritor también y estábamos preparando, no sé, alguna otra cosa y yo le decía, bueno, espera que no tengo tiempo, esta entrevista me está llevando más tiempo, más vale que sea mi consagración, fue mi chiste. Qué bonito. Claro. Entonces cuando, igual, consagración, es un chiste, por supuesto. Sí, claro. Pero cuando me enteré de esto dije, wow, y le conté a mi amigo y bueno, y reímos. Sí. Es que va muy bien la película en el ranqueo de Netflix. Llegó a estar primera en el ranking de películas de habla no inglesa y en este momento está 3. Sí, increíble. Claro. Sí. Sí. Va muy bien. No, y además respetó el mismo título, ¿no? Del libro, que a veces, muchas veces se cambia, pero... Sí, eso me dio mucho gusto. Claro. Sí, me dio mucho gusto. Bueno, no sé si está bien que lo diga yo. Yo creo que no hay título mejor. Entonces, claro. Y hay algo de las noches. Natalia Cohen en su momento dijo que estaba en un loquero 5 estrellas. Claro. Así le llamó a la internación. Y por ahí a mí me vino cuando conté la cantidad de noches que efectivamente había estado y se me vino como por el lado hotelero las noches que uno compra. Claro, es verdad. Entonces por ahí vino el título. Qué bueno. Bueno, creo que como los mensajes que recibimos, no escapa a nadie, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión personal con sus viejos, con sus padres, entonces me parece que no escapa a nadie la película y cada uno puede dar su opinión desde su lugar como acá hacían los oyentes, ¿no? Sí, y bueno, alguno ha atravesado alguna historia o propia o que se la contaron con similares características. Además replantea esto que decíamos, ese lugar casi infantil, como cuando ella le dice a la enfermera, a la asistente, le dice, ¿por qué me trata? ¿Por qué ay, bueno, a ver, levantamos las manitos, ¿no? Como tratar al adulto mayor como, no sé, digo, en cualquier situación, pero tratarlo como un niño o acelerar, como ser demasiado proteccionista cuando empieza ese deterioro que muchas veces simplemente no tiene un diagnóstico y tiene que ver con el paso de los tiempos, de los años, con los olvidos, lo que sea, pero bueno, eso no significa que esa persona no tenga capacidad de ser autónoma en un montón de otras áreas, ¿no? Si requiere ciertos apoyos. Pero bueno, es como otra mirada sobre el mundo adulto y también decía un abogado, ¿no? En estos días dice, bueno, uno tiene derecho, si se quiere, entre comillas, patinar la herencia, ¿no? Los hijos hasta que uno no se muere no tienen ningún derecho sobre la herencia, pero a veces también tiene que ver con ese lugar común que le damos a los adultos mayores de decir, bueno, a esta edad ya está, vos ya viviste, ahora retirate, llamate a una vida tranquila y dejá lo que lograste juntar para la posteridad, para tus nietos, para los demás. Claro, ¿Y qué pasó con el libro, no? Tuvo también una vuelta, ¿no? De venta. Una nueva edición. Sí. Espero que sí. Si ha ocurrido, todavía la editorial no me ha contado, no me ha participado de esa parte, pero espero que sí. Mucha gente me dijo, me lo compré, ahora lo quiero leer. Me invitaron ya a 2 clubes de lectura lo van a leer y yo voy a participar después de un encuentro para conversar del libro. Eso a mí, digamos, que multiplique el acceso a la literatura es lo que me produce. Ese es el éxito. Ahí sí, yo siento que hice algo grande. Claro. Ahí sí. Y me pone contenta. Y lo único que hace es obligarme a seguir escribiendo. Claro. ¿Por qué decidiste contarlo en formato de novela? Porque podría haber sido parte de una investigación tipo periodística o, ¿no? Como... Bueno, creo que principalmente porque yo para la investigación hice un trabajo periodístico, pero yo no soy periodista y entonces, me sale mejor escribir novelas. Y también porque me encontré con una complejidad tal que creo que solo la novela la puede mostrar. Hay una frase hermosa de Carlos Fuentes, que creo que está en Geografía de la Novela, y él dice que una novela tiene la capacidad de contar o la capacidad de decir lo que no puede ser dicho de ninguna otra forma. Y se refiere a la complejidad, ¿no? Quizás de haber sido una crónica periodística hubiese tenido menos
posibilidad de estas licencias que hay en el libro, en donde, bueno, yo me encontraba con situaciones que, de acuerdo a quién me las contaban de formas diferentes, como por ejemplo, en qué términos fue el que se la llevaron de su casa. Y yo dije, bueno, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hago? Decidir, ¿no? El periodista en un punto tiene que recabar información y decidir. Bueno, yo soy novelista y dije, no, vamos a dejar esa complejidad plasmada en el libro, y hay algunas escenas en el libro que dice, hay quienes dicen que las cosas ocurrieron de esta forma y quienes dicen que las cosas ocurrieron de esta otra forma. Y supongo que cada lector construirá la suya. Claro. ¿Qué hablaste con Marta en esa entrevista? ¿Por dónde fue la charla? ¿Qué te quiso contar ella? ¿Qué no te quiso contar? Bueno, Marta es la de la película, no, Sara Marta, la de mi libro, claro. y Natalia. Natalia, es verdad. Es que son tres. Sí. Natalia Cohen era una artista plástica sobre todo. Ella había publicado libros, algunos libros de cuentos, eran todas autoediciones, en donde a mi criterio no había gran valor literario. Pero en algunas de sus acuarelas sí. Y había una serie ella había estudiado con Aida Carballo, y había una serie que se llama Patios, de acuarelas, que eran muy bellas. Sí. Y tenía todo un recorrido en la plástica. Entonces, hablamos mucho de la relación entre la imagen y la palabra, y de su trabajo como artista plástica. Sí. Sobre todo eso. Claro, pero cuando vos la fuiste a entrevistar, ¿ella sabía que vos estabas haciendo una investigación sobre lo que había ocurrido? Inicié, en realidad, yo no sabía si había libro todavía, claro. Entonces, y no sabía por dónde iba a ir el libro, porque no sabía si me iba a encontrar con una persona que quizás tenía como otra faceta de su vida y el libro hubiese sido otra cosa. Entonces, primero me leí todo lo que había escrito y vi todas sus pinturas, y dije, bueno, vamos a ver con qué me encuentro. Y después, a partir de ese encuentro y de otras cosas, apareció, finalmente el libro terminó siendo lo que fue. Claro. Y sobre la situación puntual, ¿hablaron algo? ¿Ella te dijo alguna? No, yo decidí no preguntarle por consejo de uno de sus amigos, porque ella se dice que uno de los términos gracias a los cuales se reconcilió con sus hijas después de esos 3 años de juicios es que ella no siguiera dando entrevistas, no siguiera yendo a la prensa a hablar de esto, porque para las hijas era muy doloroso. Claro. Entonces ella había aceptado no dar entrevistas. Claro. Entonces su amigo me dijo, si vos lo primero que le preguntás es qué pasó con la internación, primero que vas a tocar un tema que es muy doloroso y que ya ha quedado atrás, ya habían pasado muchos años, y me parece que no es la manera más inteligente de acercarte a ella. Y a mí me pareció lógico, y también atendiendo a este cuidado que les decía antes, ¿no? Como que yo siempre, además yo no puedo olvidarme que yo soy psicoanalista y sé, es decir, porque trabajo hace muchos años con esto, cómo duelen algunas cosas familiares, independientemente que uno de afuera pueda decir, opino tal cosa, ¿no? Entonces, yo quería tener ese cuidado también con ella. Claro. Claro, bueno, quizá estaba programado para otros encuentros que finalmente no sucedieron. Exacto, sí. Después mi plan era en la tercera entrevista poder, decir que me contara alguna cosa, pero bueno, no se pudo. ¿Y cómo recibiste cuando te enteraste del casting de la película? Los actores, ¿no? Es un elenco que está buenísimo, ¿no? Está, bueno, en el papel de Marta Hoffman, Marilú Marini, Daniel Hendler, por supuesto, Humberto Tortonese, que es su amigo, su amante. Humberto es amigo en la película, sí, y él reúne a 2 personajes que en la realidad fueron sobre todo Edgardo Jiménez y Fernando Noy. Bueno, sí, a mí me gustan mucho, todos los actores me gustan. El trabajo de Humberto me parece precioso, porque yo le decía la otra vez, me resulta muy atractivo porque es serio y humorístico al mismo tiempo. Claro. En la misma frase. Marilú, yo le había enviado un ejemplar a través de un amigo en común, mucho antes del casting, y yo no había hablado con nadie de que a mí Marilú me parecía la mejor actriz para eso, y le había mandado un libro firmado diciéndole, mi sueño es que vos seas Sara Katz, que es el... Y después, sin que esto yo se lo contara a nadie, pasó tiempo, la producción me dijo, sí, va a ser Marilú, yo no podía creer. Claro. Creo que no hay elenco mejor, estoy muy contenta. Me siento afortunada de que hayan hecho
una película tan bella, ¿no? Sí, me siento afortunada. Qué bueno. Léenos algunos mensajes, Sí. Marcela. Natalia pregunta, es para Natalia la pregunta. Dice, ¿por qué crees que la gente se engancha tanto con la historia? ¿Porque la señora tenía novio? ¿Porque nos ponemos en la piel de esa familia y nos cuestionamos qué haríamos nosotros mismos? Esto lo pregunta Isabel de Pilar. Y Rocío de Palermo dice, creo que debemos tenerle menos miedo a charlar sobre determinados temas como por ejemplo el dinero y la salud mental. Bueno, quizás ¿por qué se enganchan? Y creo que un poco por lo que decíamos antes, ¿no? Que a quién está a salvo de que nos pase alguna cosita de lo que cuenta 27 noches, ¿no? Incluso ese, por el bien de quién se hacen las cosas, a mí me parece también interesante pensarlo al revés, es decir, en la película y en el libro está planteado, bueno, por el bien, bueno, en el libro está la dualidad, por el bien de quién en el sentido de, ¿es por el bien de las hijas o por el bien de la madre? Pero mucho antes, muchos años antes, muchas veces las madres hacen cosas por el bien de los hijos que podríamos pensar, ¿no? Si es por el bien de los hijos o por el bien de la madre. Entonces nos toca a todos, creo que por eso. Claudia de Recoleta dice, tenía pensado ver la peli sin saber que me iba a encontrar a la autora en el programa de hoy. Ahora tengo más ganas de verla. Saludos, Claudia de Recoleta. Qué bueno. Muy bien. Bueno, y en los festivales ahora va a estar, ¿no? Hay gran expectativa, ¿no? Por la Estuvo ya, sí, sé que hay otros festivales, no sé, eso le pueden preguntar a la productora, seguramente sabe mejor que yo, Agustina Jambi y Santiago Mitre. Pero bueno, sí, la película abrió el Festival de San Sebastián. Claro. Yo tuve la alegría de acompañar a la película y al equipo y fue maravilloso. Sí. Espectacular. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad es súper interesante toda la conversación. Me gustaría preguntarte algo sobre el tema del diagnóstico. Esto hizo bastante ruido, incluso la figura de Manes en su momento también. Él fue sobreseído en esta causa porque hablábamos recién en el corte, no se logró demostrar que el diagnóstico tuviera una intencionalidad, digamos, Esto fue así, pero desde el punto de vista del profesional de la salud, digamos, ¿cuán confundible es un diagnóstico de una persona que, digo, y qué pruebas realmente? En la película aparece si están o no están las tomografías, se veía recién en el corte también. ¿Qué fácil es o qué tan difícil es poder llegar al diagnóstico al que se había llegado cuando se decidió esa internación, digamos, y qué tan contundente puede ser un diagnóstico de este tipo? Bueno, a mí me parece que lo que sí es difícil, siempre, como decía hace un rato, los diagnósticos en salud mental siempre están plagados de grises y siempre son provisorios de alguna manera, ¿no? Hasta uno pueda evaluar la evolución de determinados cuadros. Entonces, en este caso, lo que creo que sí es discutible es que el diagnóstico no se haya revisado, ¿no? Es decir, él diagnosticó demencia frontotemporal. Pongamos que, bueno, que había el síntoma de la prodigalidad estaba. Lo que pasa es, claro, la prodigalidad es un síntoma o es una conducta de una persona que está sabiendo lo que hace y no le importa, podríamos decir. Cierta desinhibición sexual había, pero, bueno, también, ¿a qué le llamamos desinhibición sexual, no? Y además, en realidad, el síntoma específico de la demencia frontotemporal implica una desinhibición conductual, no es solo sexual. Es decir, si yo tomo un trago de agua, puedo tomar un trago y me detengo, ¿no? Cuando algo en el lóbulo frontal empieza a no funcionar bien, no puedo frenar, es decir, me trago hasta que no puedo más, ¿no? Entonces no es solo sexual. Claro. Pero bueno, igual, pongamos que había visto algunos síntomas en algún momento. El asunto es por qué con la evolución no fue revisado, ¿no? Claro. Es decir, porque es un diagnóstico que claramente evoluciona para mal, y entonces esa evolución no existió. Claro. Incluso dentro de la internación
había profesionales que no estaban de acuerdo con el diagnóstico, es decir, que no veían, claro. y sé que eso se discutió en reuniones, en las reuniones interdisciplinarias dentro de la internación que hay en cualquier clínica de ese tipo, y no se constataban síntomas que verificaran el diagnóstico. Claro. Entonces, a la luz de esas otras opiniones, ¿por qué no se revisó el diagnóstico? Eso sí es absolutamente discutible. ¿Y las tomografías podían demostrar algo de eso físicamente? Las tomografías, eso es algo que está tomado en el libro, porque es verdad que ella se había hecho unas tomografías en Flenny y esas tomografías no se encontraron. Sí. Pero en ese momento el diagnóstico, en ese momento de la enfermedad, no es una enfermedad que se diagnostique por tomografías. Claro. Puede pasar que en las tomografías no se vea todavía el daño, pero se diagnostica, nosotros decimos por la clínica, que es por cuestiones conductuales. Luego, cuando avanza el cuadro, sí se constata en la ecografía, en la tomografía el daño. Eso podría haber sido en una tomografía de, 3 años después, por ejemplo, 4. Claro, perfecto. Bueno, Natalia Cito, gracias por haber venido al programa. Quiero ver la película. ¿Vos la viste? Yo la vi, me la devoré así. Bueno, quiero ver la película, quiero leer el libro. Yo le comentaba a Natalia antes, recuerdo el caso cuando salió, recuerdo con uno de los diarios, como Página 12, siguió bastante el caso, el tema. Claro. Y bueno, vuelve otra vez ahora a estar acá y me dan muchas ganas de ver incluso la película. te habíamos entrevistado cuando salió el libro en el programa. Sí, hemos conversado, pero claro, era una época de pandemia, así que fue virtual, quizás no tenemos el recuerdo tan fresco, pero sí me acuerdo de haber conversado y en eso dijimos con la productora, volvamos a esta charla. Yo tengo problemas de memoria últimamente. Sí, vamos a evaluarte, a ver tu fortuna que estás haciendo con la fortuna. Gracias, Natalia, por haber venido. Gracias. Bueno, nos vamos ya entonces. Sí, chicas. Casi la 1 de la tarde. Así es, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 12 aquí en Deseo Consumido, 107.5 más radio.